digamos que cuando hablamos de transformación, de pronto está inmerso el concepto de la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, ya hemos hablado nosotros en las conferencias anteriores sobre los misterios de la vida y la muerte, y cómo la muerte en sí no es un fin, sino es un pasar a otro estado, Así es, a así otro es. nivel. El niño entra a los 6 años con cierto porcentaje de conciencia y sale del colegio, después de 14 años estar ahí, absolutamente dormido. Sí, Sale sí. peor de lo que entró. Sale peor, sale peor. Más Sale peor de lo que entró. Yo lo enfatizo, Más dormido, más confundido. más confundido, con muchas cosas en su cabeza, con muchos estudios de lenguaje, de matemática, de física, de química, pero con una absoluta ignorancia de sí mismo. Sí. Entonces, la autoobservación, la reflexión y la comprensión del defecto, y luego la súplica a la Madre Divina para que lo desintegre. Bien amigos, solo a través de la autoobservación podemos darnos cuenta con claridad que no somos uno, somos muchos. Bienvenido a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Nueva vez estamos de vuelta con ustedes para compartirles la videoconferencia número 32, el cambio radical, y con este propósito hemos coincidido una vez más con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, mientras los seres humanos permanezcamos en el triste error de creernos a sí mismo uno, único, individual, creernos que estamos separados de los demás y del mundo y de todo lo que nos rodea, es muy evidente que el cambio radical en nuestra naturaleza interior será algo más que imposible. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia tras el intro. Ya regreso. Bienvenidos amigos de La Otra Dirección a través de Omnius por 24 horas y el Jardín de tu Mente. Nueva vez tengo el honor, el privilegio de compartir con ustedes la presencia en los estudios, como siempre, de nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy una interesantísima, como siempre, ¿verdad?, conferencia de esta jornada de conferencia de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría, la videoconferencia número 32, el cambio radical. Solo a través de la autoobservación podemos darnos cuenta con claridad que no somos uno, sino que somos muchos. Fernando, bienvenido nueva vez a Omnius 24 horas y el Jardín de tu Mente. Un honor, un placer. Gracias, Orlando. Feliz de estar aquí nuevamente junto a ti, tocando estos temas interesantes. El placer, Fernando, como siempre, es de nosotros y también de la audiencia que nos sigue, ¿verdad? Día a día. Esta videoconferencia, Fernando, muy interesante, y amigos que nos siguen. Mientras los seres humanos, pues, permanezcamos en el triste error de creernos a sí mismo, uno, individual,
creernos que estamos separados de los demás y de todo lo que nos rodea. Es muy evidente, amigos, que el cambio radical en nuestra naturaleza interior será algo más que imposible. Fernando, con ese propósito, está acá, ¿verdad? Para compartirnos la videoconferencia 32, el cambio radical. Fernando, en toda transformación hay muerte y también hay nacimiento. Claro, digamos que cuando hablamos de transformación, de pronto está inmerso el concepto de la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, ya hemos hablado nosotros en las conferencias anteriores sobre los misterios de la vida y la muerte, y cómo la muerte en sí no es un fin, sino es un pasar a otro estado, Así es. a otro nivel, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambio radical, estamos hablando de una transformación íntima que, por lo tanto, algo dentro de nosotros tiene que morir. Entonces, la muerte va íntimamente vinculado con todo el proceso de transformación psicológica, ¿ya? Uno puede pensar que cambia, uno puede creer que cambia, uno puede suponer que cambia, ¿ya? Pero en realidad si no está cimentada este cambio, esta transformación, no está cimentado en la muerte, ¿ya? De la parte oscura de uno, de la psiquis, de los yoes, que se expresan como una multiplicidad psicológica, no existe la transformación radical, el cambio radical no va a existir jamás, ¿ya? Entonces, el fundamento de toda la transformación del ser humano es la muerte. O sea, el objetivo de la vida es morir. Uno llega aquí para morir, ¿ya? Exacto. La muerte es la corona de todos, pero no estamos hablando aquí de la muerte física, sino estamos hablando de la muerte psicológica, ¿ya? De esa transformación íntima que cada uno tiene que hacer dentro de sí, con la ayuda de la Madre Divina y en perfecta autoobservación y súplica a nuestra Madre Interna. Bueno, y en ese sentido, Fernando, ya muchos poetas, incluso escritores, ¿verdad? Artistas también han escrito himno a este proceso, este cambiar de vestido, como decimos, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo Milanés tiene una canción muy bella que dice: la vida no vale nada si no es para morir. Claro, maravilloso, maravilloso, porque por el fondo uno muere para nacer y nace para morir. Y nace para morir. Entonces, cuando estamos hablando de muerte, cuando estamos hablando de esta transformación psicológica, uno muere en sus defectos, pero nace en otras dimensiones y nace en conciencia y nace en virtudes. Entonces, la muerte y el nacimiento están íntimamente ligados. Y ahí donde está el símbolo de Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, porque el principio y el fin se tocan en sus extremos. O sea, por ejemplo, cuando una persona muere aquí físicamente estoy hablando, claro, muere, desaparece físicamente aquí, pero esa persona nace en la quinta dimensión, como un difunto, pero allá llega con sus cuerpos internos, aunque tenga un cuerpo astral de naturaleza lunar, fantasmal, igual es su vehículo y él se va a desenvolver en esa dimensión, ¿ya? Entonces, la muerte y el nacimiento están constantemente interrelacionados, están vinculados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambio radical, estamos hablando de esta muerte de los defectos psicológicos para que se emancipe, se libere, reaparezca la conciencia que estaba atrapado en ellos. Genial, Fernando, fantástico. ¿Este cambio, Fernando, es gradual o se da de un día para otro? Es gradual. Recuerda el lema: la naturaleza no da saltos, natura non facilita saltos, ¿ya? Entonces, indudablemente que si uno piensa de que de un día para otro ya cambió absolutamente, no. Se va dando con una gradualidad, ¿ya? A medida que la persona va comprendiendo más su psicología, va comprendiendo más sus defectos, va más trabajando más seriamente sobre sí mismo, ¿ya? Porque la característica de todos nosotros, lamentablemente, es la pereza. Entonces somos muy perezosos para el trabajo interior. Somos muy dejados, ¿ya? Muy dejados para transformarnos a nosotros mismos, ¿ya? Entonces se va dando a medida que la conciencia también va tomando puesto acá, ¿ya? Va tomando vocería y se va expresando, entonces se va dando de una forma cada vez más profunda y gradual, ¿ya? Entonces, claro, es gradual,
no es de un día para otro. Es todo un proceso. Es todo un proceso, exactamente. Sí, entonces, Fernando, si uno descubre su multiplicidad psicológica, por ejemplo, ¿es imposible el cambio radical? Sin descubrirla, no, porque este cambio radical precisamente consiste en transformar esa multiplicidad imperfecta. Nosotros internamente tenemos una multiplicidad imperfecta y tenemos que llegar a la unificación de la conciencia para que esa conciencia, digamos, se fusione con la multiplicidad del ser, porque existe una multiplicidad perfecta, ¿ya? Y esa multiplicidad perfecta es la multiplicidad del ser. El ser tiene muchas partículas, y una de esas partículas es la conciencia. Exacto. Y es la labor que nos toca a nosotros acá en el mundo físico, luchar por la integración de nuestra conciencia. Pero si nosotros no observamos, no descubrimos nuestra multiplicidad psicológica imperfecta y la transformamos, difícilmente se va a dar el cambio radical. El cambio radical precisamente consiste en dejar de ser múltiples psicológicamente y lograr la integración de la conciencia en el ser. Exacto. Entonces, Fernando, ¿podríamos eliminar errores desconocidos de nuestro interior? Imposible, imposible. Si nosotros no descubrimos los defectos psicológicos, si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no los comprendemos, si nosotros no nos autoobservamos, es imposible desintegrar ningún defecto. Por eso que el punto de partida, siempre lo hemos dicho, el punto de partida de la transformación es la autoobservación psicológica. ¿Con qué objeto? Con el objeto de descubrir la multiplicidad psicológica, ¿ya? A nosotros nos pueden decir que dentro de nosotros viven muchas personas, pero ni eso sirve. La multiplicidad psicológica nosotros la podemos leer, un maestro que nos hable maravillosamente de cómo estamos nosotros disgregados psicológicamente hablando. Tampoco sirven. Solo sirve cuando la conciencia se hace consciente de que en realidad hay una diversidad psíquica dentro de sí. Cuando uno se descubre a sí mismo infragantis en la autoobservación, ahí es cuando comienza el verdadero trabajo interior. Es como el alcohólico. Es como el alcohólico cuando el alcohólico dice, parece que yo soy alcohólico. Pero mientras el alcohólico diga, no, yo lo controlo, yo tomo cuando quiero. Exacto. Cuando quiero lo dejo. No lo va a lograr, pues, ¿me entiendes? ¿No? Entonces hay ciertos tips y hay ciertas claves, indudablemente, que se requiere pasar por ellas, que es la apreciación, la aprehensión de su propia psicología en esta diversidad, descubrirla, verla, tal cual. Y ahí es donde comienza uno a cambiar. Y hasta que no sea consciente, como dices, Fernando, pues realmente también es difícil. Hay que ser consciente de ese proceso. Hay que hacerse consciente de la multiplicidad psicológica, hay que hacerse consciente. ¿Y cómo se hace consciente? Cuando uno descubre que salen los pensamientos solos, ¿ah? Que salen las emociones solas, ¿no? Que hay algo que se mueve dentro de nosotros constantemente y va utilizando los 3 cerebros o los 5 centros de la máquina humana: centro sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor. Entonces, viendo la manifestación de estos defectos en estos centros, ahí uno se da cuenta de que en realidad hay alguien más que vive dentro de mí, que no soy solo uno, soy muchos. Mientras más pesado sea el gimnasio, el psicológico, más defectos entonces podemos descubrir. Claro, los defectos psicológicos son entidades psíquicas absolutamente inconscientes, ¿ya? Y ellos van a salir sí o sí. Exacto. Entonces, mientras indudablemente el gimnasio psicológico se ponga como más denso, más pesado, más difícil, indudablemente que eso va a ser como gatillante para que salgan más yoes. En los momentos de serenidad, de tranquilidad, de armonía, de paz, no salen muchos defectos, ¿no? La zona de confort ahí, donde todo está saliendo filete, como decimos, no. Sin embargo, en la complejidad, por eso que estos momentos actuales, críticos de la humanidad, ¿ya? Donde estamos viendo la pérdida, digamos, de todos los principios espirituales, psicológicos, morales de esta sociedad, y donde estamos viendo, digamos, que en realidad el hundimiento de esta civilización
es un momento también propicio para el trabajo interior, porque ahora nos van a empezar a aparecer yoes que a lo mejor normalmente no le salen. Por ejemplo, los yoes que más están saliendo hoy en día son los yoes del miedo. Mucha gente Exacto. está con miedo. El temor. El temor, la desconfianza, ¿verdad? La Sí, misma sí, ira, sí, los sí. sentimientos de venganza y infinidad de efectos que van a ir saliendo a medida que esta cosa se vaya poniendo más compleja, entonces van a ir saliendo más defectos. Entonces, por eso que el maestro Samael decía, había que estar como el vigía en época de guerra, atento percepción, atento novedad. Sí, sí, sí. Esa atención significa la autopercepción de cómo se nos salen nuestros defectos ante las diferentes adversidades de la vida. Cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando ya la cosa se pone compleja, ¿ah? Cuando uno lo trata mal, cuando tiene dificultades, cuando le falta un poquito el Sí, dinerito sí, para sí, pagar ciertas deudas, ¿ya? Ahí empiezan a aparecer los defectos. La desconfianza, el miedo, el temor. fantástico, Fernando. A diferencia sobre todo en la parte occidental, la carrera por la vida es difícil. Desde que nacemos, ¿verdad? Vamos a la escuela, vamos a la universidad, luchamos por conseguir un título, una maestría, luego trabajamos para comprarnos una casa, un coche, lo que sea. El, es difícil esa carrera por la vida, ¿verdad? Al final pasan los años, llega también el cansancio y uno cree que va a ser feliz, pero esa carrera por la vida, por los títulos, los premios, los reconocimientos, hay gente que está muy identificado con esto, ¿verdad? En estos apegos. Mientras, es decir, para el cambio radical, ¿de qué sirve todo esto? No nos sirve de algo para nada. Y absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Son cosas netamente de la personalidad, ¿ya? Lo que pasa es que como nosotros tenemos muy poca conciencia libre, solamente un 3%, y Exacto. tenemos el resto, el 97% de nuestra conciencia está atrapada en los defectos psicológicos, nos cuesta a nosotros en realidad trabajar para nuestro verdadero oficio. Nuestra verdadera vocación, la verdadera vocación de la conciencia es trabajar sobre sí mismo, los tres factores, muriendo, naciendo y sacrificándose por la humanidad. ¿Ya? Exacto. Entonces uno se va llenando de todas estas cosas externas y superfluas, va confiando más en su desarrollo profesional que en su desarrollo espiritual. Cuando en realidad uno aquí nos damos cuenta que todo lo que tenga que ver con la personalidad, con los títulos, los honores, los diplomas, los posgrados, todas esas cosas son cosas efímeras que se van a perder. En Pasajeras. el momento de la persona de desencarnar no se lleva nada de eso para el otro lado. Pero sin embargo, si usted trabajó en la disolución de un determinado defecto y recuperó una conciencia, esa conciencia se la lleva para el otro mundo. Y luego Exacto. regresa con el conocimiento, con la sabiduría que logró recuperar de la muerte de ese defecto. Entonces estamos hablando de la diferencia entre un trabajo, digamos, netamente del tiempo, de la personalidad, que tiene un principio y un fin, que son todos estos títulos y estas cosas, Exacto. Exacto. y lo que es el trabajo interior de la transformación radical, que es el trabajo en la verticalidad del ser. ¿Ya? Todos los títulos, los honores, los diplomas están relacionados con la horizontalidad. Horizontalidad, ya lo vimos eso. Sí, Horizontalidad, ¿ya? sí, Con el tiempo. exacto. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de un cambio radical en la verticalidad. Nosotros recuerda que hemos dicho que somos un punto matemático, y es la unión de la línea vertical y la línea horizontal. Somos un Horizontal. punto matemático que servimos de vehículo a determinada suma de valores. ¿Ya? Entonces, lo que realmente importa es el movimiento vertical, no el horizontal. ¿Recuerdas que Exacto. hablábamos antes de que la Sí, sí, izquierda, que sí. la derecha, que los progres, que los Sí, sí. retractarios, ¿verdad? De todos los partidos políticos que se mueven así en la horizontalidad? No, Exacto, eso no exacto. interesa para nada. Lo que interesa aquí es el movimiento que tú hagas desde el punto de vista de tu nivel de ser, de la verticalidad. Y cuando hablamos del cambio radical, precisamente estamos hablando del movimiento vertical, de que la conciencia suya suba o baja. Eso es.
Y lo penoso de todo esto, Fernando, es que toda la vida, desde que nacemos, como decimos, ¿verdad? Enfatizamos, hasta el final, todo lo que aprendemos solamente está orientado a esa horizontalidad, es decir, a ese conocimiento vacío, es decir, nada de conocernos interiormente. Y ahí que decimos que la educación tradicional es un fracaso, es una estafa. Es una estafa, exactamente. Es oscuridad, es un sometimiento psicológico. Sí, sí, sí. El joven entra al colegio, no sé en tu país, pero en mi país entra aproximadamente a los 6 años. Aquí a los 4, ya a los 3, los niños están en el aula, ¿no? Ya. Bueno, el kinder, pre-kinder y todas esas cosas se las vamos a sacar y vamos a hablar de la enseñanza básica, que es de primero básico a octavo básico. Exacto. Aquí, bueno, en Chile entran a los 6 años. El niño entra a los 6 años con cierto porcentaje de conciencia y sale del colegio, después de 14 años estar ahí, absolutamente dormido. Sí, sale peor de lo que entró. Sale peor. Sale peor de lo que entró. Yo lo enfatizo. Más dormido. Más confundido. Más confundido. Con muchas cosas en su cabeza, con muchos estudios de lenguaje, de matemática, de física, de química, pero con una absoluta ignorancia de sí mismo, sin tener idea cuál es el verdadero sentido de la vida. Imagínense lo que significa estar 12 años para que ni siquiera supo lo que es el sentido de la vida. O sea, ¿se da cuenta? Es como lo dice un profesor de la Universidad de Harvard, la educación tradicional es una estafa, es un robo, es un maleficio. Y lo peor de todo es que está manejado por las entidades negativas, por la logia negra, y al final, por eso que la persona sale más dormida. Si fuera manejada por la logia blanca, si fuera manejada por maestros despiertos, conscientes, el ser de ahí saldría más consciente, saldría más iluminado, con una mayor sapiencia objetiva, pero sale con una serie de conocimientos subjetivos que no le sirven absolutamente para nada. ¿Y para qué hablar de la universidad? Peor todavía, no, es peor. Ahí hay una mayor destrucción de las neuronas cerebrales, hay muchos estudiantes que terminan en esquizofrenia, con carreras universitarias, donde tienen que estudiar, memorizar una cantidad de cosas, imagínense, derecho, abogacía. Cuestiones que no van a utilizar nunca ni un cuarto de lo que se aprende. Destrucción del cerebro. Sí. Más encima no le enseñan a usar sabiamente la energía creadora sexual, y cuando entran a la universidad se dedican a fornicar ahí, desorden, droga, alcohol. Perdido absolutamente. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Entonces, Fernando, obviamente si no hay un esfuerzo personal, este cambio es imposible. Por supuesto, para poder transformarse internamente uno necesita un esfuerzo. Estas cosas no se dan de regalo. Por eso es que muy pocas personas en realidad logran una transformación íntima, porque pocas personas son las que realmente se esfuerzan, se van a hacer esos esfuerzos necesarios, conscientes, para poder transformarse íntimamente. Entonces, ese esfuerzo intencional y dirigido es un esfuerzo que hace esa conciencia que quiere objetivizarse. Recuerda que hablábamos del conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Exacto. Es objetivo, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento objetivo, que es el conocimiento que da a la conciencia despierta, quiere incrementarse, porque quiere objetivizar el resto de la conciencia. Pero si no hay un esfuerzo personal, cotidiano, diario, por no dormirse, por transformar las impresiones, por eliminar determinados defectos, por estar atento, percepción, atento a novedad, indudablemente que a la larga es un fracaso. Entonces la mayoría de las personas lamentablemente se fracasa acá en este trabajo interior por esta falta de continuidad de propósito, por esta falta de esfuerzo cotidiano.
Bueno, en ese sentido, cuando nosotros examinamos los clásicos, estamos hablando Emerson, Aristóteles, esos grandes clásicos, en los 22 clásicos, que son 22 tomos, que los tengo ahí en mi biblioteca, cada clásico, cada tomo comienza con esta frase como si un imperio nos hablara, como el Bhagavad Gita, en este sentido, en el contexto que estamos hablando. Nada aprende el hombre mejor que lo que le exige un estímulo de esfuerzo por sí mismo. Genial. Exactamente, exactamente. Por eso que también hay muchos que dicen que en realidad el triunfo es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Albert Einstein, sí, exactamente. Entonces, aquí la cosa no es que me cayó una ducha de luz y ahora estoy iluminado. No. Sí, la inspiración es muy pequeña, pero el trabajo fecundo y creador y el esfuerzo particular es la mayor parte del trabajo. Fantástico. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Fernando, entonces, ¿alguien podría hacer este trabajo por nosotros? No, aquí es donde cada uno de nosotros cumple una función imprescindible. Aquí usted es imprescindible. En todo el resto de las actividades de su vida le pueden dar un sobre azul. Sí. Como papá, como esposo, como obrero. En cualquier momento a uno lo pueden despedir de su trabajo, de lo que sea. Lo pueden echar, lo pueden cambiar. Pero aquí no. Por eso es importante entender esto. Aquí es donde usted es imprescindible. Si usted no trabaja en despertar su conciencia, no va a llegar ningún maestro, ningún ser, ningún iluminado, nadie. Ni siquiera muchas personas que están esperando el Cristo, que dicen Jesús, que va a llegar en su segunda venida y nos va a seleccionar. No, señores. Es como algo en el aire. Es muy claro. Una fe aérea en el aire. Así. No, ilusorio. Algo es ilusorio. Para niños. Sí. Es para niños, sí. No, realmente aquí es cada uno tiene que trabajar su propia conciencia. Esta es una obra que hace el ser. Cada ser de cada persona hace este trabajo en autotransformación. El ser solamente aprende de sí mismo. Exacto. Nuestro ser solamente va a aprender de las propias experiencias que tenga en la vida. Nuestro ser no aprende del error del vecino. Sí. Ni siquiera del error de nuestra pareja, o de nuestro papá, de nuestro hermano, no. Cada uno de nosotros somos entidades psicológicas que venimos aquí a cumplir una función muy particular de autorrealización íntima. Y el ser va a aprender en todo ese proceso cuando va trabajando y va desenlodándose. Porque nosotros estamos todos enlodados. Sí.
Estamos metidos en charcos, en realidad, de mucha bajeza, ¿ya? Entonces, en el proceso del ser, de ir saliendo de ahí, de irse limpiando, de irse sacando todas esas densidades psicológicas, todos esos yoes, esa es la enseñanza del ser, y ahí aprende. Entonces, nadie puede hacer eso por nosotros. Ninguna persona puede eliminarle a usted ningún defecto, ninguno. Solamente uno mismo puede eliminar sus defectos con la ayuda de la Madre Divina, porque la Madre Divina es la que tiene el poder, la facultad, el compromiso de hacer esa limpieza psicológica con nosotros. Entonces, Fernando, ¿cuáles yoes que pueden revivir otros yoes y con los cuales debemos ser radicales desde el principio? Claro, aquí hay 3 defectos psicológicos, 3 yoes que nosotros también lo hemos tocado ya en las conferencias, que son yoes que pueden hacer revivir a nuestros defectos psicológicos trabajados. Imagínense lo que significa eliminar un defecto, ¿verdad? Autoobservarse y pedirle a la madre, hacer todo un trabajo psíquico con uno, eliminando un defecto, para que después venga otro defecto y haga revivirlo, y reviva el otro defecto. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces existen 3 yoes muy peligrosos con los cuales uno tiene que ser absolutamente radical. El primero de ellos es el alcohol. El alcohol, nosotros ya vimos la conferencia drogas y alcohol. Drogas y alcoholismo, ¿verdad? Entonces, exacto. Ese yo alcohólico tiene ese poder. ¿Recuerda el demonio alcohol que hablábamos del demonio alcohol? ¿Ya? Ese demonio alcohol tiene ese poder de revivir defectos muertos. Exacto. Entonces uno puede estar trabajando mucho, por ejemplo, el yo del adulterio, ¿verdad? El yo de la fornicación, y resulta que en una noche de alcohol todo el trabajo psicológico de la lujuria se ve fortificado y uno termina en adulterio. Sí. A la noche se le fue la mano, como dice la canción de Julio Iglesias, ¿no? Claro, y ahí lo pierde todo, pierdes todo un trabajo psicológico. Sí, sí. ¿Ya? El otro, obviamente, que es su hermano, que es el yo de la drogadicción. La droga también, digamos, nos lleva a estados psíquicos en los cuales uno puede hacer revivir defectos psicológicos o alimentarlos. Sí, sí. Y el tercero es la fornicación, ¿ya? Porque la fornicación produce un debilitamiento de la voluntad, produce un debilitamiento de la conciencia. Entonces, la fortaleza del ser humano está en su energía creadora sexual. Exacto. Por eso Sansón tenía su cabello y resulta que a él Dalila lo derrotó cortándole el cabello. Exacto. Que es en el fondo la simbología de hacer perder su energía creadora sexual, su fortaleza. Sí, sí. Hay un dicho que dice, un hombre puede enfrentarse a un ejército, pero a él lo derrota una mujer, porque la caída del ser humano es sexual. Sí. El Entonces, conflicto de la humanidad. Entonces, esos son los 3 defectos con los cuales uno tiene que ser radical desde un principio y tener mucho cuidado porque son defectos que pueden hacer revivir otros defectos ya trabajados. La droga, el alcohol y la fornicación. Interesante. Mucha gente presume, Fernando, de conocerse. Y ahí entra un poco del fanatismo, ¿verdad? Sí. Yo me conozco, entre conocer y comprender. Pero antes si uno dice yo me conozco, ¿es suficiente para cambiar? No, muchas personas dicen, no, yo me conozco. Mi papá era igual, y mi abuelito también. Es como genético este defecto. Esas son palabrerías, ¿no? Solo palabrerías, sí. Son palabrerías, claro, son conceptos. Son netos conceptos intelectuales. A Yo le gusta, a Lego le gusta manejar todo este proceso conceptual teórico de supuesto autoconocimiento, pero que no tiene un fundamento, no tiene bases. Entonces, por mucho que diga, no, yo me conozco, si yo sé cómo soy, yo tengo un control sobre mí, etcétera, no, eso no sirve. Para en realidad cambiar, uno tiene que partir y en realidad darse cuenta que uno no se conoce a sí mismo absolutamente en nada. Absolutamente en nada. O sea, todo el conocimiento que yo tenga de mí mismo es un conocimiento meramente intelectual, es una estructura mental que yo ha creado sobre mí mismo para hacerme pensar, creer, suponer
o deducir intelectualmente que yo tengo un conocimiento de sí mismo. Pero la verdad es que el ser humano no tiene un absoluto conocimiento de sí mismo. Nosotros, cada uno de nosotros somos ignorantes de nuestra psicología. Sí, sí. El ser humano cree conocerse, más no se conoce. Exactamente. Entonces, mientras uno viva en la ilusión, en esa ilusión de que se conoce, nunca va a avanzar realmente. No va a lograr el cambio radical. Por eso que hablamos de cambio radical. Porque tiene que ser un cambio, cuando hablamos de radical, estamos hablando de un cambio de raíz. Hay que ir a la raíz misma del error. Y en la raíz misma del error vamos a encontrar a los defectos psicológicos. Ellos son las raíces nuestras. ¿Se acuerda de la conferencia 27 Sí, cuando hablábamos al ego como un árbol y que tiene sus raíces? Sí, sí, ¿ya? sí. Entonces, cuando hablamos de cambio radical, estamos hablando de un cambio de raíz, y esa raíz precisamente son las raíces de los yoes que están arraigados dentro de nosotros en conceptos, en ideas y en abusos, principalmente en nuestra energía interna. La gente maneja estos dos términos en muchas ocasiones como si fueran lo mismo, significarían lo mismo. Pero entre conocer y comprender hay una gran diferencia, Fernando. Claro, claro. Conocer es pasivo, comprender es activo. Sí, sí, sí. Conocer está relacionado con la mente, y la comprensión es del corazón. Cuando uno comprende algo, es cuando uno logra la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es cuando uno se hace consciente del sentimiento. Sí. Entonces, en el descubrimiento del defecto psicológico, una cosa es que uno diga que yo conozco mi defecto, pero la otra es comprender el defecto. Cuando uno comprende el defecto es porque ha logrado captarle también su parte emotiva al defecto. Exacto. Y su enlace vincular con otros defectos, porque los defectos están interrelacionados entre sí. Sí, sí, sí. Entonces, entender y comprender no es lo mismo. Necesitamos comprender profundamente, y para poder comprender profundamente hay que inclusive destruir ciertos conceptos que uno tenga de conocimiento de sí mismo falsos. Cada uno de nosotros tiene una autoimagen de sí mismo totalmente falsa. Y esa imagen y es distorsionada. Y esa imagen de sí mismo falsa, lamentablemente, se va fortificando con el tiempo. Y es así como la persona, mientras más demora en iniciar el trabajo psicológico y más viejito, ancianito se va poniendo, ya después no puede. Después ya no puede. Exacto. Porque ya después lo coge el yo viejo, porque es un yo viejo, ese yo viejo, ¿verdad? Lleno de conceptos, de ideas y de raciocinio y de cosas, y crees conocerse a sí mismo, pero jamás ha comprendido ningún defecto. No, cuando se comprende algo, ahí se puede modificar a la raíz misma. Si no, no hay comprensión. Exacto, y que implica también, Fernando, como es propio del corazón, también implica un desarrollo crítico del pensamiento. Por supuesto. En base a una experiencia también. Claro. Uno tiene que ser en realidad muy autocrítico consigo mismo. Hay que aprender a manejar, como dice el maestro, el bisturí de la autocrítica. Sí, sí. Y hacer la disección de nuestros defectos psicológicos. Pero mientras uno no sea capaz de ir desarrollando esas capacidades de autopercepción, de autoobservación, de discernimiento, de comprensión, de autocrítica, y la reflexión, la reflexión no va a llegar a ninguna parte. La ilusión de uno, Fernando, es que es una sola persona siempre. Es un obstáculo para la transformación. Claro. Eso, reconocer, descubrir, comprender la multiplicidad psicológica es fundamental. Mientras una persona crea que es siempre la misma y que siempre actúa de la misma forma, nunca va a lograr una transformación íntima. Es un tremendo obstáculo sentirse siempre la misma persona. Y el yo tiene esa capacidad. Se oculta, se expresa y se oculta y va cambiando y todo eso. Entonces, como la autoobservación no es un sentido común en la humanidad, cada persona le es muy difícil descubrir esta
multiplicidad psicológica y normalmente se cree, no, pues si yo soy una sola persona. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? En la unitotalidad del cuerpo físico. Sí. Tenemos un solo cuerpo físico. Sí. Pero psicológicamente tenemos muchas personalidades y tenemos muchos yoes. Exacto. Entonces, ya cuando la persona se da cuenta de los centros de la máquina humana, que el cuerpo físico tiene diferentes centros de manifestación, que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor, y comienza a percibir la manifestación de los defectos en cada uno de esos centros, entonces va descubriendo la multiplicidad. Ahí va descubriendo la multiplicidad. Y ahí ya puede empezar a trabajar seriamente y lograr, esforzarse para lograr el cambio radical, que es de raíz. Exacto. Entonces, Fernando, cuando comenzamos el trabajo de eliminación de los yoes, estos yoes se defienden. Sí, así es. El yo, mientras uno no le haga nada, no lo ataque, es como el amigo de uno. ¿Ya? Pero cuando la persona comienza a rebelarse contra su propia psicología, es indudable que los yoes también toman postura de defensa, ¿ya? Y se esconden, se camuflan, o hasta lo atacan a uno. Hay personas que pueden sentir el ataque de sus propios yoes en pesadillas, en sueños, en momentos en que está durmiendo, por ejemplo, los incubos y los sucubos que producen las poluciones nocturnas. Cuando la persona comienza a ser atacada por estos yoes, digamos, que le empiezan a robar la energía sexual, la persona comienza a debilitarse. Porque si empieza a tener sueños húmedos, poluciones nocturnas, por un autoataque de sus propios yoes, ¿ya? Se va debilitando. Entonces, por eso que es importante empezar a tener todas las técnicas y las herramientas de defensa para estar preparados con las conjuraciones, ¿verdad? El Belilín, el círculo mágico, hacer la transformación de impresiones, estar siempre atento a la Madre Divina ahí, de la mano de la Madre Divina, para que la Madre Divina sea la que vaya, digamos, pulverizando cada uno de estos defectos. Entonces así se avanza. Pero los yoes no van a quedarse de brazos cruzados esperando que uno lo haga el chicharrón. No, ellos se van a defender. Y aquí es clave esa autoobservación de instante en instante. Exactamente, es la clave. Sí, es la clave. Porque la misma experiencia, tal vez la gente también pensará que nosotros no somos santos, no somos tampoco nadie, pero tal vez la gente también pensará que estamos hablando aquí. Cuando nosotros también nos damos cuenta, determinamos, mira, cuando uno determina, bueno, ya, hasta aquí no voy a hacer esto. Ahí debe entrar la autoobservación, porque cuando tú terminando uno decir, esto no lo voy a hacer porque no es correcto, más adelante, ahí a 2 pasos, hay alguna traba que te hace, que te atrae, como que una inercia, ¿verdad? Eso son los yoes trabajando, realizando su papel. Eso son los yoes. No voy a mirar chicas ni porque me pasen, pero es mentira. De repente, una llamada, una amiga que hace 20 años, ahí entran los yoes a hacer su papel. Exactamente. Por eso hay que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos. La autoobservación. Y mientras más alto esté la persona, más problemas hay. Más grande la caída. Sí, más grande la caída. No es lo mismo caer de un segundo piso que caer del piso número 15. Sí. Entonces lo mismo, a medida que la persona va despertando más su conciencia y va transmutando más su energía y va buscando más, digamos, la autorrealización. Más espinas hay en el trayecto. Más alto está, si cae de esa altura, el porrazo va a ser muy grande. Genial. Por eso que el Maestro Jesús decía, y el discípulo no tiene que dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer le costará mucho recuperar lo perdido. Fantástico. A transmutar su energía creadora sexual, no tiene que perder nada, ni un gramo de su energía creadora sexual. Genial. Bien, amigos, recuerden, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, también en Instagram y nuestros canales ONIOS 24 horas y El Jardín de tu Mente. Hoy, la conferencia número 32, el cambio radical con nuestro amigo colega Fernando García Silva. Fernando, algunas inquietudes más.
Cuando comenzamos entonces, es decir, el cambio radical se da con el trabajo crístico. Claro, es verdad. Cuando hablamos ya de cambio radical, profundo y verdadero, indudablemente que ya estamos hablando de la cristificación. La única forma de poder asegurar un cambio radical profundo es cuando la persona ha logrado ya trabajar en la segunda montaña, Sí, cuando ha elegido el camino crístico. Porque los nirvanas, recuerda que cuando se llega a la creación del cuerpo mental y se va a elegir el cuerpo causal aquí, en este lugar, se le da la posibilidad de elegir el camino directo o el camino nirvánico. Cuando eligen el camino nirvánico, estos nirvanas, que son hombres maravillosos, tienen mucha conciencia y todo, como no se han cristificado, no han eliminado el yo causa, igual pueden caer. Ese es el problema. Entonces el cambio radical y verdadero y certificado lo da la cristificación, cuando se elige el camino directo y se trabaja ya en la segunda montaña. Pero indudablemente que todo alcanzar ese nivel va llevado por el esfuerzo que uno va haciendo en los primeros pasos, con mayor convicción y decisión. Si uno es mediocre de un principio, no va a llegar muy lejos. Porque primero tiene que estar esa determinación, como hemos dicho. Exactamente. ¿Verdad? Si no está esa determinación, cuando no hay determinación, no hay nada. No se puede lograr nada. No. Exactamente. Se necesita el amor a la obra. Si no hay amor a la obra, no hay nada. Se avanza, pero con lo más probable es que va a caer. Exactamente. Una intención más, Fernando, una inquietud más. Entonces, ¿cuáles son los pasos para eliminar un defecto o un yo descubierto con la autoobservación? Bueno, lo primero es aprender a autoobservarse. Es el paso fundamental, ¿verdad? Poner la atención a los 5 centros de la máquina humana. Cuando la persona va descubriendo la expresión de cualquiera de estos defectos en uno de estos centros, ¿ya? Exacto. La súplica a la Madre Divina para pedirle la desintegración instantánea de ese defecto, ¿ya? Eso es lo que llamamos nosotros la muerte en marcha, que es la muerte del defecto psicológico en una forma muy dinámica en el instante en que aparece. Madre mía, mátame este defecto. ¿Ah? Una pequeña miradita, un sentimiento, una suposición, un pensamiento negativo, ya una intención oculta, lo que sea. Madre mía, mátame este defecto. ¿Ya? Pero para lograr una profundización en la desintegración del defecto es necesario reflexionar en él. ¿Ya? Entonces, la reflexión profunda en el fondo es como una vivencia retrospectiva de lo que el defecto hizo para tratar de hacernos conscientes del error, del daño que va a producir este defecto. ¿Ah? Por ejemplo, si un yo de la lujuria me está dañando en realidad la obra y al final puede que termine destruyendo mi matrimonio, mi pareja, mi vínculo que yo tengo con mi pareja, ¿me entiendes? Pero si yo no hago un estudio retrospectivo, reflexivo del error, del defecto, no voy a ser capaz de entender en realidad cuáles son los daños que me está produciendo este defecto. Entonces, cuando la persona hace un estudio retrospectivo del defecto, ¿ya? Y se va haciendo consciente de las veces que le ha salido el defecto, porque van a ir apareciendo todas las instancias en las cuales apareció, ¿ya? Ahí va comprendiendo profundamente el error y le va pidiendo a la madre que lo elimine. Esa eliminación de ese defecto queda más profundo todavía. Entonces, la autoobservación, la reflexión y la comprensión del defecto, y luego la súplica a la Madre Divina para que lo desintegre, ¿ya? Pero en la cotidianidad, en el caminar día a día, uno observa y pide, observa, descubre y llama a la Madre Divina. Esa muerte en marcha puede liberar mucha conciencia a la persona si está muy atento. Genial. El maestro Raoulou era un atleta de la muerte de los detalles, y él a través de la muerte de los detalles despertó muchísima conciencia, trabajando cotidianamente así en una autovigilia pero espantosa, instante en instante, momento en momento. Es mucha autovigilia. Entonces, con esa muerte en marcha cotidiana, en estas diferentes expresiones de los yoes, pidiendo a la Madre Divina, uno avanza mucho.
Y luego en el proceso reflexivo, en la retrospección, la comprensión más profunda del defecto para entender los vínculos, los lazos que hay, digamos, por qué este defecto, hacia dónde, qué es lo que quiere, para dónde me lleva. Cuando la persona se empieza a ser consciente de eso, ahí profundiza y la Madre Divina puede actuar a un nivel aún más profundo de desintegración. Porque la desintegración del defecto está íntimamente relacionado con el nivel de comprensión del mismo. Usted comprende tanto, tanto elimina. Comprende más elimina. La tarea nuestra es comprender y la tarea de ella es eliminar. Fantástico, amigos, esta videoconferencia con nuestro amigo colega Fernando García Silva. El cambio radical solo a través de la determinación sincera y esa autoobservación de instante a instante, pues podemos conseguir lograr esa transformación en nuestro interior para lograr ese cambio radical. Fernando, sería genial entonces, como de costumbre, ¿verdad? Cierre una síntesis del tema en cuestión. Fantástico. Claro, bueno, la síntesis de todo esto es entender en el fondo que tenemos que hacernos conscientes de nuestra multiplicidad psicológica. No es que porque aquí lo dijeron, porque yo lo leí, porque me parece, no, hacerse consciente. Y la única forma en que la persona puede hacerse consciente de esa multiplicidad psicológica es percibiéndola. Porque nadie puede eliminar un defecto desconocido. Entonces yo no puedo transformarme radicalmente en forma interior si no me he hecho consciente de lo que tengo en mi interior. Entonces, a medida que va utilizando estos tips, estas técnicas de autopercepción, de conocimiento de sí mismo, de la percepción de los tres cerebros, mente, corazón y sexo, porque cada defecto piensa, siente y actúa por nosotros, entonces ahí la persona se va dando cuenta y va comprendiendo que en realidad somos muchos. Y ahí comienza su trabajo. Ahí comenzó el trabajo. ¿Ya? Y a medida que va puliéndose y está atentos a estos tres yoes más fuertes que los dijimos. ¿Cuáles son? El yo de la droga, del alcohol y la fornicación. Yo fornicario. El yo fornicario, claro. ¿Ya? Que es un yo debilitado. Nos va a debilitar. Entonces, cuando se está muy atento a estos tres defectos para lograr su desintegración definitiva, entonces nos vamos capacitando y nos vamos acercando hacia el cambio radical, que es lo que anhelamos de corazón las personas revolucionarias que queremos en realidad acercarnos al ser. Genial, genial, fantástico, amigos, con esta videoconferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, un profundo pensador del autoconocimiento. Fernando, para nosotros, como siempre, es un verdadero privilegio, un honor el recibir, ¿verdad?, contigo, de ti, esta sabia sabiduría y útiles conocimientos para la audiencia que nos sigue y también para estos tiempos que la humanidad, pues, está siendo azotada por muchas crisis. Un abrazo del alma, un honor y un placer. Igual, muchas gracias, Orlando. Estén muy bien, gracias. Fantástico. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras.
Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien amigos, extraordinaria esta videoconferencia número 32 con nuestro amigo Fernando García Silva. Gracias por tus útiles enseñanzas, Fernando, para nuestra audiencia. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. Bien amigos, mientras los seres humanos permanezcamos en el triste error de creernos a sí mismo uno, único, individual, creernos que estamos separados de los demás y del mundo y de todo lo que nos rodea, es muy evidente que el cambio radical en nuestra naturaleza interior será algo más que imposible. Por consiguiente, para lograr ese cambio radical, entiéndase, esa transformación espiritual en nuestra naturaleza interior, es fundamental mantener una actitud de alerta, velar y orar en los tres cerebros, mente, corazón y sexo. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.